Siempre me he preguntado por qué no hay ningún político allá afuera que simplemente se pare frente a la cámara y diga exactamente eso. Simplemente nos equivocamos, pero todos sabemos que no fue casualidad. Parece que allá afuera había como un guión. Respuesta de Maximilian Krah. Simo, no pueden admitirlo. Al admitirlo, todo el castillo de naipes se desmorona. De repente se cuestiona el coronavirus, la historia del clima y todas las guerras que ocurren afuera, y por eso simplemente siguen con la mentira, porque asumen que la gente de todos modos será mantenida en ese estado de shock con aún más miedo, y entonces ya ni siquiera llegan a cuestionar la narrativa anterior de alguna manera. Sí, ya no hay tiempo. Cada vez nos apresuran más y más. Vivimos en una era de pandemias. Si realmente llega a haber una reducción de la población por todas estas medidas, serán aún más fuertes, ya que la Organización Mundial de la Salud impulsará mucho el programa X para sus inversionistas. Eso significa que ahora estaremos constantemente enfrentándonos a algún tipo de obligación de vacunación. Y siempre será sobre la base del ARNM, y eso será independiente. Incluso un ARNM contra otros virus, contra otros microorganismos, tendrá este problema de que genera un antígeno en el cuerpo, es decir, en las células, que las células presentan. Las células se vuelven blanco del sistema inmunológico, lo cual no puede terminar bien. Entonces, el ARNM es básicamente un sistema tóxico, es decir, ahora, con estos programas de ARNM que van a aumentar masivamente, ya se dijo que todas las vacunas infantiles serán con ARNM, es decir, todos los niños serán modificados genéticamente con ARNM. Es impresionante lo que ocurrirá aquí. Si eso pasa y la humanidad disminuye drásticamente, volvamos a la perspectiva de los organizadores. ¿Qué tipo de personas quieren que permanezcan? Tuve que esperar hasta los 40 para tener un trío, y la persona canceló 5 minutos antes. Eso significa que hoy tenemos que hacerlo solos los dos. Está bien, está bien. Me alegra mucho que estés aquí. Qué manera tan suave de empezar. Sí, Simo, muchas gracias por invitarme aquí. Sí, de hecho andaba por aquí cerca, así que se dio bien la oportunidad. Miguel, siento que allá afuera estamos viviendo el experimento más grande de la historia de la humanidad. Todos andan corriendo como gallinas asustadas. El 70% de los alemanes dicen sentirse abrumados, sobreestimulados y cansados. Ya nadie logra relajarse. ¿A veces también sientes que vivimos en el manicomio más grande allá afuera? Sí, absolutamente. Y eso no sucede por casualidad. Eso es parte del sistema. Confundirnos cada vez más, saturarnos cada vez más de información hasta que perdemos la capacidad de distinguir entre lo que es verdadero o real, o correcto o importante para nosotros, y lo que en realidad no tiene significado y deberíamos ignorar. Simplemente estamos tan sobrecargados de información que nuestro cerebro ya no puede seleccionar qué es lo importante y qué no. Hace unos días Michael volvió acá a intercambiar ideas con la tercera persona y ahí comenté que probablemente Michael va a explayarse mucho y nos va a contar que este agotamiento no empezó apenas con la inteligencia artificial, sino mucho antes, que el cerebro de alguna manera ya debía ser fatigado desde hace tiempo. Sí, solo puedo estar de acuerdo. ¿Cuándo crees que empezó eso? Es difícil decirlo. Quiero decir, la sobrecarga de información ya, sí, lleva varias décadas, supongo, pero lo que sucede al mismo tiempo es la capacidad reducida del cerebro, que ya no puede hacer nada con la información. Eso significa que hay dos desarrollos que se agravan juntos. Eso significa, por un lado, una mayor avalancha de información y, por otro lado, menos capacidad cerebral, menos rendimiento del cerebro para recibir y reflexionar sobre la información. Así que me refiero específicamente al llamado sistema inmunológico mental del ser humano, que de hecho está disminuyendo cada vez más rápido, es decir, está perdiendo cada vez más capacidad. Desde la infancia quizá no se desarrolla la capacidad para salir adelante en un mundo normal. Y ahora tenemos un mundo que además nos inunda con información, nuestra capacidad de rendimiento. Esto indica que ambos desarrollos van en sentidos opuestos y empeoran la situación. Y la consecuencia es que este centro de rendimiento de nuestro cerebro, que es relevante no solo para nuestros recuerdos que almacenamos cada día, sino también para que le demos sentido a lo que absorbemos. Este centro de rendimiento ni siquiera desarrolla todo su potencial durante la infancia. Y además, este centro de rendimiento empieza a deteriorarse muy rápido. Y además está el problema de que recibimos una educación que no nos permite pensar de manera crítica,
Nos educan para aceptar lo que dice el maestro y no cuestionarlo. Y yo lo viví en la carrera de medicina. Sabía que esa respuesta en realidad era incorrecta, pero tenía que marcarla porque así lo exigía el examinador. Y sí, esa es una situación que lleva muchas décadas ocurriendo y todo eso ya había alcanzado un punto máximo incluso antes de 2020. Porque una expresión de esta, digamos, de la pérdida de función de este centro en nuestro cerebro, al que yo llamo el sistema inmunológico mental, una muestra de esto es el aumento en las tasas de depresión y en la tasa de pérdida de resiliencia psicológica y de curiosidad. Así que realmente curiosidad, tomar nuevos caminos, tener pensamientos alternativos, preguntarse, sí, es así como es, ¿verdad? ¿O puedo tener otras, si existen otras maneras de ver las cosas? Todas son funciones del sistema inmunológico mental y una consecuencia clínica de la pérdida es el agotamiento crónico. Las tasas de depresión alcanzaron un máximo histórico en 2019 a nivel mundial. Y lo tercero es, por supuesto, el desarrollo masivo del Alzheimer, que inicia justo en ese centro del sistema inmunológico mental, el hipocampo. Eso es lo que me parece interesante ahora. Más adelante retomaré algún punto. Ahora, acabas de mencionar esta programación, este condicionamiento por parte del sistema de salud y del sistema educativo. A veces tengo la sensación de que allá afuera hay muchas personas que necesitan ese miedo, que de alguna manera tienen que tener ese estímulo de miedo. Es un poco como una droga. ¿Puede el cerebro volverse adicto al miedo? Bueno, todos tenemos nuestra zona de confort, tal vez, pero en realidad tengo que discrepar un poco. No creo que queramos vivir con miedo. O sea, eso no me lo puedo imaginar para nada. En realidad todos queremos una vida en la que sí, en la que estemos en un entorno agradable, no en un ambiente tóxico donde no sepamos las intenciones de los demás. Uno prefiere rodearse de personas que le tienen buena voluntad, con quienes se puede discutir. No busques solo personas que siempre estén de acuerdo contigo. Quien tiene un sistema inmunológico mental sano disfruta discutir con otros, pues le interesa conocer lo que ellos saben y él no. Porque nuestro cerebro es una máquina social de aprendizaje y solo podemos aprender cuando se nos ofrece algo nuevo. Las personas que solo me dicen lo que ya sé me resultan muy aburridas. Ellos no me hacen avanzar y nuestro cerebro quiere progresar, entonces el yo al que me refiero aquí, que no progresa, está básicamente integrado en nuestro ácido desoxirribonucleico, esta necesidad de ampliar nuestro conocimiento porque es necesario para sobrevivir. Siempre fue vital para la vida adquirir nuevas experiencias y transmitirlas a la siguiente generación. Ese ha sido un mecanismo tan vital para la vida que prácticamente está en nuestro ácido desoxirribonucleico. Incluso me atrevería a decir que ese es el verdadero pecado original que tenemos como seres humanos. El pecado original es la curiosidad. Se sigue heredando, pero se hereda precisamente en la función del sistema inmunológico mental. Y cuando esta funciona, está limitada porque a este sistema se le privan de manera muy simple los nutrientes vitales que necesita para desarrollarse. Cosas muy simples o también cosas fundamentales como el movimiento y otras cosas. Porque antes era así, cuando me movía adquiría experiencias. Y mientras más amplio era mi radio de movimiento, más grande se volvía también mi horizonte de experiencias. Entonces descubrí dónde podía conseguir agua fresca nueva para mi familia. ¿Dónde puedo encontrar tal vez dónde vive una trucha, un estanque donde quizá pueda pescar, dónde hay árboles que tal vez den buenos frutos? Entonces, ¿cuándo y dónde se puede encontrar algo o dónde hay fuentes de peligro? ¿Cuáles son las regiones en los alrededores que debo evitar? Y también para que pueda decirles a mis miembros, a mi familia, a mi clan, por favor, no vayan ahí, es peligroso. Pero sin esta ampliación del horizonte de experiencias no habríamos podido sobrevivir. Y estas experiencias hacen que... Y eso sucede de una manera muy interesante. En el momento en que nos movemos, se liberan hormonas que hacen que nuestro cuerpo sea más fuerte. Todos las conocemos. La eritropoyetina produce más glóbulos rojos y las hormonas de crecimiento fortalecen los músculos. En resumen, al movernos mejoramos nuestra condición física, pero lo interesante es que todas estas hormonas que mejoran nuestras capacidades físicas al mismo tiempo también son activadores del crecimiento de nuestro sistema inmunológico mental aquí arriba,
Eso significa que la actividad física provoca un crecimiento y un aumento en el rendimiento de nuestro sistema inmunológico mental. Y vivimos en un mundo donde cada vez hay más falta de movimiento. O sea, eso significa que estamos reduciendo, y este es solo un ejemplo de muchos que podría dar, en diferentes áreas de la vida, donde el mundo moderno, tal vez sin quererlo, pero al final, porque cada vez se vuelve más antinatural, provoca que el sistema inmunológico mental se reduzca en lugar de crecer. Desde el principio ni siquiera alcanza la capacidad, el tamaño, o sea, en cuanto a volumen, ya desde ahí. Esto se puede medir con una resonancia magnética para calcular el volumen de este centro de rendimiento. En la infancia no alcanza el tamaño ni volumen necesarios para ser totalmente funcional. Y normalmente sigue creciendo durante toda la vida, pero sucede exactamente lo contrario. Se encoge, sí, y este encogimiento es una característica, una señal de un desarrollo depresivo. Es aún más extremo en los trastornos de estrés postraumático, es decir, en situaciones de miedo extremo. Las situaciones de estrés incluso llevan a un círculo vicioso, que se caracteriza porque este hipocampo tiene un volumen extremadamente pequeño. En 2016 escribí un trabajo científico titulado Teoría Unificada de la Enfermedad de Alzheimer. Y ahí demostré que la reducción del hipocampo y esa falta de formación de nuevas células cerebrales para la que está capacitado, eso ocurre, por ejemplo, cuando me muevo, se producen más células nerviosas en ese hipocampo, así que mi acervo de experiencias puede crecer en vez de encogerse. Y ese crecimiento se ve limitado, y si se limita de por vida, se desarrolla Alzheimer. Es decir, el Alzheimer está directamente correlacionado y de manera causal con el crecimiento o la reducción del hipocampo. Y por naturaleza estamos programados para un crecimiento de por vida, pero debido a nuestro estilo de vida antinatural tenemos una reducción de por vida. Y eso, en última instancia, es Alzheimer y, en el camino hacia eso, fatiga crónica, cansancio crónico y también una mayor probabilidad de depresión. Porque quien no tiene resiliencia, naturalmente percibe todo lo que sucede como algo peor. Y si eso es intencional o no, es una pregunta completamente diferente. O sea, uno podría imaginarse bien que sí es intencional, porque mientras menos resiliencia tengan las personas, más se les puede controlar con miedo. Sobre tu pregunta, yo negaría totalmente que la gente quiera vivir con miedo. Este razonamiento es sólido y coincide con las cifras. El 70% de las personas están abrumadas, menos resilientes y sobreestimuladas. Y mi pregunta va más bien en el sentido de que la política, por supuesto, sabe tocar muy bien ese teclado del miedo, porque, por supuesto, siempre se inventan nuevos escenarios de miedo, nuevas narrativas allá afuera, todo para hacer que la sociedad sea un poco más controlable. Entiendo de dónde viene la pregunta, así que supongo que es así. Estoy interrumpiendo de manera muy grosera, pero en principio así es. Elegimos a políticos cuya agenda es asustar y aterrorizar a la gente. Se podría deducir de eso que los elegimos porque queremos que nos asusten y aterroricen. Entonces, ¿lo interpreté correctamente? ¿Esa era la razón de tu pregunta? No elegimos a los políticos para que nos asusten, aunque lo hagan, sino porque nos advierten que si no los elegimos habrá aún más miedo y terror. Así que esa es mi respuesta corta a eso. El hipocampo se reduce, perdemos creatividad y somos una sociedad más temerosa y menos resiliente. ¿Cuál es la verdadera agenda detrás? No puedes decir que es casualidad. Tú escribiste El cerebro adoctrinado, donde trataste el coronavirus. Hace algunos días tuve una conversación sobre inteligencia artificial, el coronavirus, que de alguna manera todo está conectado. Ese fue el primer golpe. Ahora siguen. ¿A dónde llevará esto? Bueno, abriste dos grandes temas ahí. Por un lado, la tecnología de ARNM. El coronavirus no fue otra cosa más que una preparación de una... En la Organización Mundial de la Salud lo llaman la enfermedad X, o sea, un programa de enfermedad X. Y el coronavirus es celebrado por la Organización Mundial de la Salud como el primer programa exitoso de enfermedad X. Eso significa gain of function, tal vez lo explico rápidamente. Gain of function simplemente significa la función. Un virus, en este caso, recibe una nueva función adicional. Sí, gain of function, o sea, una ganancia de función, y gain of function simplemente significa, en este caso, en el desarrollo de armas biológicas, que se le dan nuevas propiedades que lo hacen más peligroso, más virulento, como se dice. Puede infectar a más personas más rápido y causar más enfermedades, eso hay detrás. Y en esta investigación de gain of function, los virus o microorganismos se patologizan para que puedan atacar a los humanos.
con la idea de tener la vacuna lista de inmediato, con la que se pueden obtener enormes ganancias. Y la Organización Mundial de la Salud incluso lo publicó en un folleto de inversiones en 2022. Por cada dólar invertido en la Organización Mundial de la Salud, el inversionista recibe al menos 35 veces más en 10 años. Hablé de esto con Philip Hopf y antes con Sylvia Berendt. Ella es abogada, trabajó un año y realizó una tesis doctoral para la Organización Mundial de la Salud. Ella me explicó eso por primera vez. Después lo hablé con Philip Hopf, que sabe mucho de finanzas. Él comentó que esos rendimientos solo los conocen los cárteles mexicanos. También es sobre drogas, ¿no? Sí, drogas. Pero la idea es continuar con estos programas de enfermedad X. Eso significa que la próxima enfermedad X probablemente será otro microorganismo patológico que hará que la gente se ponga esta inyección de ARNM. Todo se quiere implementar en esta plataforma de ARNM que es muy tóxica y peligrosa. Y si ahora observamos detenidamente cómo se relaciona esto con la inteligencia artificial, tengo una teoría muy desagradable sobre la que podríamos hablar algún día si queremos. Bueno, no quiero asustar ni alarmar a tus oyentes, a nuestros espectadores o a quien sea. Debemos decir que esas dos cosas están relacionadas. Porque el historiador principal y jefe, sí, ¿cómo decirlo? El intelectual en el Foro Económico Mundial es Harari, o sea, el historiador israelí, y Harari ya dijo hace algunos años que si la inteligencia artificial sigue desarrollándose, vas a asumir cada vez más funciones que en realidad realizan los humanos. A diferencia de otros avances tecnológicos, ahora ya no será posible dedicarse a otra cosa, pues llegará un momento en que la inteligencia artificial podrá hacer todo. O un robot controlado por una inteligencia artificial o lo que sea. Y él ya preguntó en ese entonces, eso fue hace 2 o 3 años. Yo también lo abordé en mi libro En el cerebro adoctrinado. ¿Qué hacemos con las personas mayores e inútiles? Y la respuesta fue algo así como sí, videojuegos y drogas, o sea, medicamentos. Pero de hecho estas personas, desde el punto de vista climático que este mismo grupo representa, son una catástrofe climática. Las personas inútiles son simplemente emisores de dióxido de carbono, 2, y eso ya se ha calculado. Eso significa que en principio hay que reducir la humanidad. Y si uno ve los números del primer programa exitoso de ARNM, según la Organización Mundial de la Salud y el retorno de inversión que Bill Gates, como uno de los inversionistas, garantizó con un factor de 35, cuando uno ha logrado ese factor de 35, entonces se tienen consecuencias. La consecuencia de este ARNM es una reducción masiva de las tasas de natalidad y al mismo tiempo un aumento en la mortalidad de las personas. Justo esta mañana leí. Por ejemplo, el gobierno británico se niega a publicar las tasas de mortalidad, es decir, las cifras de muertes asociadas con el estado de vacunación, porque podría asustar a la población. Sí, esa es la justificación. Eso significa que sabemos que el ARNM es tóxico para el cuerpo de muchas maneras. Los síntomas de la enfermedad se aceleran, aunque probablemente ocurrirían igual, ya que la mayoría de las enfermedades de la civilización, responsables de más del 90% de las muertes, se deben a inflamación crónica en órganos o tejidos. En el cerebro, el hipocampo se ve afectado y esto puede causar Alzheimer. Y estas cosas ahora se aceleran por el ARNM, que provoca una infección en todo el cuerpo. Incluso el Alzheimer se acelera por esto. Hay un gran estudio de Corea que se publicó en 2023. Una aceleración masiva del Alzheimer después de la segunda inyección. Y esta enfermedad ahora acelera todo esto. Eso significa que la tasa de mortalidad aumentada que vemos en todo el mundo está claramente asociada con esto. Y en mi opinión, de manera causal. Eso significa que ahora tenemos dos cosas que están sucediendo. Una tasa de natalidad reducida y una tasa de mortalidad aumentada. Entonces, si quiero reducir una empresa, solo dejo de contratar y jubilo anticipadamente a todos con pensión completa. Eso es exactamente lo que está pasando ahora. La empresa llamada humanidad está disminuyendo. Y con eso tenemos una respuesta a la pregunta de qué hacemos entonces con toda esa gente inútil. Eso significa que la inteligencia artificial en algún momento solo existirá para que los superricos, pues sí, no sé, vivan la vida que ellos se imaginan.
Mi sospecha es que, de todos modos, solo planean subir ese intelecto tan sobresaliente que se imaginan tener y hacerlo vivir para siempre. Ahora acabas de hablar de la segunda inyección. Yo, de hecho, en ese entonces sí me vacuné una vez. También esa cosa de la RNM de alguna manera, al principio. Luego, en ese entonces tuve COVID. Aquí estaba mi pareja y allá adelante estaba yo. Fue en julio de 2020, poco después de que ese primer virus seguía circulando. Aún no había vacuna en julio. Quizá ya había o fue en agosto, poco después de eso. La vacuna salió al mercado hasta diciembre y creo que en Alemania se empezó a aplicar hasta febrero de 2021. O sea, se implementó hasta entonces. Ok, entonces fue en agosto de 2021. Sí, eso debió haber sido un año después. Sí, un año después. Y estuvimos realmente mal durante 2 semanas y media. De verdad, no pudimos hacer nada aquí. Fue completamente... También es una enfermedad muy traicionera. Duermes 16 o 18 horas y el resto crees que tu sistema inmunológico es muy bueno. El coronavirus no me puede hacer nada. El coronavirus en realidad es solo una gripe leve y luego te vuelve a pegar. Así que pasas toda la tarde y toda la noche con escalofríos y en realidad no puedes hacer nada. Eso duró 2 semanas y media. Luego el post-COVID, 4 semanas. Te lo digo, bajé un momento al sótano, regresé y ya se me había ido mediodía, así de agotado estaba. Luego Laura, embarazada, me dice, Simo, yo antes era profesor de preparatoria. Tienes unas 200 interacciones diarias con alumnos en un edificio con miles de estudiantes. ¿No piensas vacunarte? No quiero volver a contagiarme de coronavirus ni arriesgar tener un hijo con discapacidad. En ese tiempo había miedo y uno se sentía impotente. El ginecólogo no tenía información precisa. En ese tiempo no había ChatGPT ni Google, la información era superficial. Pero incluso si eso hubiera existido, también está adoctrinada. Exacto. Alimentada con información en consecuencia. Sí, correcto. Dijiste que tras la segunda inyección la creatividad bajará, así que ahora, tras la primera, soy más creativo que nunca. Sí, maravilloso. Eres una feliz excepción. Entonces, ¿qué te inyectaron? Quizás dijeron, él es tan importante para nosotros, para la difusión de las noticias positivas, que le vamos a inyectar un cóctel muy especial. ¿Pero ellos lo saben, los que lo inyectan? Porque eso sería totalmente satánico. ¿O es más bien algo al azar? ¿Se distribuye un lote negativo y tal vez hay algunos positivos incluidos? O sea, quiero decir, hay que decirlo así, la gente siempre piensa en causalidades. Y luego uno ve una cosa y tiene otra cosa y por supuesto la relaciona y eso siempre es un poco peligroso. Por eso normalmente se hacen estudios. La razón por la que te sentiste mejor puede tener varias causas. Quizá algunas personas te aconsejaron que, si te sientes tan mal, tomes algunas vitaminas o consumas ácidos grasos omega 3. Sí, haz algo por tu sistema inmunológico. Estos efectos, claro, son dramáticos. Bueno, tengo un buen amigo que también en ese entonces, en el verano de 2020, me escribió. Él comentó que tiene un diagnóstico positivo, probablemente está desarrollando COVID y teme que empeore. Y entonces le dije, bueno, después escribí libros sobre eso. El primero fue el síndrome de Corona, donde describo exactamente qué medidas se deben tomar para que cuando uno tiene una infección viral pueda superarla bien. Y él hizo todo eso. Y luego, 10 días o 2 semanas después, me escribió y me dijo, oye, ¿qué le hiciste a mi cerebro? Él sintió que tenía 10 años menos y mentalmente más ágil. Ahora se levanta con energía increíble cada mañana. O sea, exactamente lo contrario de long COVID o post-COVID, le pasó justamente lo opuesto. Entonces le dije, bueno, todo lo que te di fueron correcciones de deficiencias. No solo para tu sistema inmunológico físico, para que puedas combatir mejor el virus, sino que tu sistema inmunológico mental también ha tenido las mismas necesidades hasta ahora. Y de repente le diste todo lo que necesitaba. Y eso fue lo que hizo el impulso. Entonces, no fue la infección, podrías decir, oh, tuve una infección y ahora de repente me siento mejor. No, lo que mejoró fue el tratamiento contra la infección. Por eso hay que observar siempre las circunstancias. No sé qué pasó contigo, pero decir que la infección te hace más saludable, ahí tendrías un buen amigo con esa afirmación. Se llama Karl Lauterbach. En octubre de 2022, él en nuestro periódico Badische Zeitung, bueno, yo vivo en Badischen, cerca de Friburgo, y ahí estaba el periódico Badische Zeitung. Mi mamá lo tiene suscrito. Ahí fue donde lo vi. Ahí había algo llamado Faktenbooster, así que por supuesto nos pusimos el refuerzo, y el titular realmente era Faktenbooster. Y ahí él dice que con gusto meterían a alguien así un año a la cárcel.
Porque por declaraciones falsas en el ámbito de la ley de publicidad de medicamentos está previsto 1 año de prisión. Porque él dice ahí que esta vacuna contra el coronavirus ayudaría contra la demencia. Y 1 año después llegaron todos los datos de Corea que demostraron que en realidad es todo lo contrario. Ya expliqué detalladamente antes de ese estudio coreano cómo funciona técnicamente y biológicamente y por qué esta vacuna acelera el Alzheimer en el cerebro adoctrinado. ¿Qué aspectos, por así decirlo, se clonaron en esta investigación de ganancia de función en Wuhan para crear el virus, que son neurotóxicos y, entre otras cosas, también aceleran enfermedades como el Alzheimer, la esclerosis lateral amiotrófica y el Parkinson? Lo que por supuesto también sucedió, pero no por el virus en sí, ya que el virus mismo mutó increíblemente rápido. Porque estas secuencias artificiales clonadas en el virus que lo convirtieron en un arma biológica eran tan antinaturales para el virus y para su reproducción que al principio causaron algunas enfermedades graves. Pero solo la primera ola, la que estuvo en Wuhan, y todo lo que llegó a Europa, por así decirlo, ya eran variantes mutadas, ya menos peligrosas. La verdadera arma biológica fue el ARNM, que no cambió. Ahí se usó exactamente la misma secuencia para el ARNM del virus original apto para armas biológicas. Como mencioné, eso se volvió inofensivo pronto por mutaciones, pero el ARNM no puede mutar. Esa, por supuesto, se inyecta en su forma sin cambios. Y sí, en ese sentido, por cierto, pronto haré esa pregunta en la comisión de investigación. Porque justo ahora tenemos a todo tipo de defensores de las vacunas sentados frente a nosotros. Y esa pregunta la haré en la próxima comisión de investigación. Lo digo ahora, ya que no es público hasta que esté en la comisión de investigación, mi pregunta seguirá siendo secreta. Pero voy a preguntar, por supuesto, si estas personas que promovieron la vacunación públicamente y que tenían cargos con mucha visibilidad, si lo habrían recomendado en ese entonces, si hubieran sabido por parte de Merkel o su sucesor o del señor Drosten que en realidad se estaba inyectando un arma biológica. Porque todos ya lo sabían entonces. El Servicio Federal de Inteligencia había descubierto en ese entonces, durante la operación Sarema, que con hasta un 95% de probabilidad el virus provenía de un laboratorio de armas biológicas. Y ya, a finales de enero de 2020, se supo que secuencias, específicamente secuencias del virus de la inmunodeficiencia humana, fueron clonadas, las cuales paralizan especialmente nuestras células T, es decir, nuestro sistema inmunológico. Y todo eso ya se sabía. Pero al mismo tiempo se creó una narrativa que viene de un, sí, no sé, mercado de murciélagos, mercado de pescado o lo que sea, pero esa narrativa realmente se creó y fue creada por quienes generaron el virus y ellos tomaron el control. Y esa narrativa hizo que la gente naturalmente pensara, bueno, es simplemente un virus que pasó de algunos animales a los humanos y ahora tenemos que vacunar. Y entonces también parece lógico, se toma esa secuencia que codifica para el virus, si es que se usa ARNM, lo cual por supuesto fue una tontería total. Desde el punto de vista inmunológico fue un drama para la humanidad, pero es la nueva plataforma. Vacunarse con proteínas habría sido igual de fácil. O mejor aún, proporcionar a todos los nutrientes esenciales que faltan, evitando infecciones en invierno por deficiencia. Sí, pero para no hacer el cuento largo. La pregunta sería entonces si hubieran sabido, o sea, si la señora Merkel hubiera dado a conocer lo que sabía, que es un arma biológica. ¿Le habrían dado realmente a sus protegidos la recomendación de vacunarse, sabiendo que lo que se está aplicando aquí proviene de un laboratorio de armas biológicas? Me da ansiedad saber la respuesta. Todos ellos realmente lo sabían, porque siempre existe ese principio, las guerras se preparan, no suceden de la noche a la mañana. Y no puedes decirme que todos esos guiones que leyeron todos los líderes del mundo sonaban tan parecidos. La misma narrativa existía en todo el mundo y quienes se oponían eran duramente atacados. Definitivamente, al menos así lo percibí yo, era un guión acordado allá afuera. Sí, fue una maniobra militar internacional, ¿no? La financiación principal viene del Pentágono, eso ya lo sabemos. Ayer di una conferencia sobre eso en el Bundestag. La financiación principal para esta investigación de armas biológicas en Wuhan fue proporcionada por el Pentágono.
Y muy rápidamente todo esto también se convirtió en un ejercicio global, es decir, aquí en Europa un ejercicio de la OTAN. Y eso significa que todo fue organizado y ejecutado desde arriba. Y eso, por supuesto, da miedo. En esa conferencia en el Bundestag, donde ayer di una charla, también habló otra persona. Creo que era un ex jefe de policía, no del Servicio Federal de Inteligencia, pero sí de la policía, sí, el más alto. Y él también dijo, la única razón por la que Suecia tomó un camino diferente fue porque en ese momento aún no era un país de la OTAN. La única razón por la que Suecia pudo actuar por su cuenta fue porque aún no pertenecían, por así decirlo, a la OTAN. Fue la primera vez que escuché una explicación lógica de por qué un país salió del marco. Así que por lo demás tienes toda la razón. Todo fue organizado y orquestado desde arriba, y también la narrativa se creó de acuerdo a eso. Y justamente por eso la pregunta, si la narrativa no se hubiera creado y no hubiera sido respaldada de manera tan contundente por el señor Drosten, quien repetidamente afirma, sí, es un virus completamente natural y lo hace de manera muy vehemente. Ahora también tengo los correos electrónicos que circulaban en ese entonces, a principios de febrero de 2020, en ese grupo que creó esta narrativa. Y ahí incluso Francis Collins, quien era el jefe de los National Institutes of Health, la agencia de investigación más poderosa de Estados Unidos y que formaba parte de ese grupo, incluso se quejó. Con Fauci y creo que también con Farrar, ¿no?, quien organizó toda esa reunión en ese entonces y que ahora es el científico jefe de la Organización Mundial de la Salud. Él se quejó de por qué Drosten, entre otros, se oponía tan vehementemente a la teoría de que podía haber salido de un laboratorio. O sea, totalmente absurdo, sí, pero ese fue justamente el relato, que viene de la naturaleza y por eso también esta vacuna, digamos, es menos problemática. Pero cuando sabes que en realidad se inyectó un arma biológica a las personas y que la parte peligrosa era, y ya lo he dicho en otras entrevistas y conversaciones, también lo escribí en mi libro Cerebro Adoctrinado, al haber incorporado este sitio de escisión de furina, entre otras cosas, además de las otras secuencias de virus de la inmunodeficiencia humana que atacan nuestro sistema inmunológico, las células T, este sitio de escisión de furina, es, por supuesto, una marca distintiva, es decir, una característica de las armas biológicas. Se encuentra en todo tipo de armas biológicas. En el ébola, en todos lados se encuentra este sitio de escisión de furina. Por eso, al saberse, se realizó la conferencia de emergencia. Debemos asegurarnos de que esto no se reconozca como un arma biológica. Y ese sitio de escisión de furina también lo dejaron en el ARNM. Y si me imagino el arma, es decir, esta arma biológica del virus, entonces básicamente la bala es la subunidad S1 que se produce cuando ese sitio de escisión de furina es cortado por la furina del propio cuerpo. Esa bala se dispara y puede alcanzar el cerebro. Y pude demostrar que esta subunidad S1 del spike, que puede llegar al cerebro, es neurotóxica y desencadena nueva información. Esa es una razón por la que se desarrolla Alzheimer. Me impresiona todo lo que haces. Mencionaste el Bundestag y la comisión de investigación, pero siento que afuera no sucede nada. O sea, si veo todos los protocolos del RKI, el 95% están censurados. Allá afuera nos gobiernan unos verdaderos mafiosos. Mira, por ejemplo, a Christine Lagarde. Es la presidenta del Banco Central Europeo y gestiona nuestro dinero. Tiene antecedentes penales por corrupción. Es como si yo fuera maestro y ya antes me hubieran acusado de pedofilia. Esas comisiones solo sirven para discutir sin parar. Al final, nadie realmente debe hacerse responsable. Sí, o sea, la pregunta que acabo de formular, que todavía quiero hacer en esta comisión, es una pregunta sobre el origen del virus. Curiosamente, esa está en la comisión de investigación, cuyo encargo fue dado por el gobierno federal. O sea, en su mayoría por aquellos que en principio fueron responsables de toda la pandemia aquí y de la implementación en Alemania. O sea, realmente pusieron al lobo a cuidar las ovejas, o sea, al culpable como responsable, lo cual en principio casi es una minimización del problema. En realidad, más bien, sí, a las personas que son responsables de muchas muertes y de tanto daño, sí, que en realidad deberían ser llevadas ante la justicia, ahora las han hecho jueces, fiscales, sí, todo en una sola persona. Y hay una pregunta que se ha dejado completamente de lado, el origen del virus. El origen del virus no se investiga, no es tema.
Y yo ya dije desde muy temprano que eso debe ser un tema, pero a nadie le interesa. No se logra que pase. Y la comisión está diseñada de tal manera que uno puede hacer propuestas sobre qué expertos quiere tener, pero pueden ser rechazadas en cualquier momento. Eso significa que no tienes oportunidad si estás aquí con mentalidad opositora. Intentar romper esto no te da ninguna posibilidad. Todo esto es un teatro de marionetas, una farsa y solo una fachada. Y ayer también dije en mi conferencia que creo que en principio el objetivo es desviar la atención de lo que el gobierno está haciendo en paralelo, que es implementar todas las regulaciones internacionales de salud. Acaban de aprobar una ley donde en el momento en que Tedros, también un criminal que está al frente de la Organización Mundial de la Salud, quien en realidad debería ser buscado con una orden de arresto internacional por crímenes de lesa humanidad en su propio país, cuando él susurre en su micrófono, tenemos una nueva pandemia. Después de un cambio en 2009, esta pandemia ni siquiera tiene que causar muertes o enfermedades graves. Es suficiente con que ya esté definido como algo nuevo. En ese momento, él puede gobernar sin restricciones en Alemania. En ese momento puede gobernar sin restricciones y hasta tal punto que opiniones alternativas, pensamientos alternativos, es decir, también el canal que tú manejas aquí o el que yo manejo y donde todavía podemos hablar de esto y educar a la gente, todo eso puede ser prohibido por ley. Entonces, se creó este principio legal, es una ley contra la desinformación y el gobierno, o más bien Tedros, la Organización Mundial de la Salud, define qué es la verdad y todo lo demás es pensamiento herético, se prohíbe, con amenaza de castigo. Pero ¿qué diferencia haría ahora? Si ahora, porque yo diría que el 99% del conocimiento ya existe allá afuera, ¿qué diferencia haría ahora? Quiero decir, tú eres obviamente el super nerd y eres profesor en este campo, eres biólogo molecular y por supuesto tienes todo ese conocimiento profundo, pero para una persona común y corriente realmente da igual si es un arma biológica o si de alguna manera fue creada en un laboratorio en Wuhan. No, eso sería lo mismo. La pregunta es más bien, ¿se creó en un laboratorio en Wuhan como arma biológica? Ese es realmente el tema. ¿Fue casualidad que surgiera en la naturaleza? Y como dije, si surgió por casualidad en la naturaleza, entonces tiene otras características. Desde el punto de vista psicológico, un arma biológica es distinta a un virus natural surgido por casualidad. Sí, como dije, no surgió en la naturaleza. La probabilidad de que eso pudiera surgir en la naturaleza es de 1 en, yo diría que mucho más de 1000 billones. El sitio de escisión de flúor que calculé tiene una probabilidad de ocurrir en la naturaleza de 1 en 300.000 millones. Y eso ni siquiera está incluido todavía. La optimización, por ejemplo, del sitio de unión enzima convertidora de angiotensina o la optimización para que pueda interactuar con las células T a través de la inserción de virus de la inmunodeficiencia humana. Y cuando uno sabe, y esa es la diferencia psicológica, que se trata de un arma biológica y que la parte apta para armas biológicas de esa arma ahora se me va a inyectar como material genético. Quiero decir, ¿quién se inyecta un arma? ¿Quién se pone una bala en la cabeza? Sí, quiero decir, ¿quién hace algo así? Bueno, yo diría que la pregunta que me acabas de hacer es una diferencia enorme, ¿no? Debe haber una diferencia enorme entre saber que me están inyectando un arma biológica o simplemente producir un antígeno a través del ARNM, que se supone que me protege contra un virus salvaje que surgió accidentalmente en la naturaleza. Esa es una diferencia enorme. Porque alguien tendría que explicarme, un momento, ¿arma biológica? Sí. ¿Qué hace esa arma biológica? ¿Qué hace en mi cuerpo? En realidad es solo una proteína spike de un virus que de repente se convierte en un arma biológica al atacar células T. Normalmente los coronavirus afectan el tracto respiratorio. Sí, y de repente afecta mi sistema inmunológico. Las células T son importantes para el sistema inmunológico, es decir, para la vigilancia, por ejemplo, de las células cancerosas que se forman. Esa es la función de las células T. Si esa vigilancia ya no ocurre, tengo cáncer acelerado. O si mi sistema inmunológico ya no funciona, soy más propenso a infecciones. Lo que vemos es cáncer acelerado, somos vulnerables. Eso significa que la reducción de la humanidad es parte de esta construcción, parte de esta arma. Y el virus en sí no era el arma, porque esa modificación que se clonó se perdió relativamente rápido. También puedo explicar por qué. Muy sencillo. Al principio, como era un virus tóxico, un virus peligroso, un virus significa toxina, o sea, un virus que enferma gravemente a las personas.
Ese tipo de virus no se puede propagar bien, no puede multiplicarse. Pero la moneda con la que la evolución hace, digamos, la evolución mide sus capacidades por la cantidad de descendientes producidos. La evolución no busca crear un mejor virus, solo genera virus y ni siquiera tiene intención alguna. Pero la eficiencia se mide por la cantidad de descendientes. ¿Sí? Y un virus que es muy peligroso y mata a su huésped de inmediato y todos ven, oh, él muere por la enfermedad, todos lo evitan, todos se mantienen alejados, sí, eso se limitará localmente. Pero un virus que ataca mis vías respiratorias se multiplica ahí y con cada pequeña tos, que es lo único que tengo, sí, se transmite al siguiente y ese también tose de nuevo. Entonces el virus está de repente en todas partes. Eso es Omicron, ¿sí? Pero esa es también una razón por la que las partes tóxicas del virus desaparecieron relativamente rápido. Porque eso no se puede propagar bien, sí. Pero lo que sí pudo propagarse fue la parte tóxica, la que clonó mi ARNM. Esa parte era idéntica y no puede mutar, es lo que la gente recibe inyectado y ahora lo tienes. Y la gente ahora tiene que encontrar una manera de deshacerse de esa toxina. Por eso escribí mi libro, La conspiración del litio, para mostrarle a la gente cómo pueden hacerlo. Lo que me parece muy interesante, ¿sabes cómo lo hice? De hecho, lo hice completamente de manera anticíclica. Después de estar aquí semanas sin avanzar mucho, me fui a Marruecos, mis antepasados son de Marruecos, me fui a Imlil. Está a casi 1000 metros de altura porque la calidad del aire es buena. Me quedé unos días y los locales me invitaron a subir el Toubkal, la montaña más alta de Marruecos, de 1000 a 4200 metros en un día. Después hicieron excursiones pequeñas conmigo para que me adaptara. Días después, el guía de montaña dijo: «Lo siento, con este tipo no podemos hacer nada. Sí, da una vuelta de 500 metros y termina agotado, no sé qué le pasa, pero así no funcionará». Y luego, una mañana, después de que también nos hicimos un poco amigos, el guía de montaña llegó con su mejor amigo temprano, a las 4 de la mañana, o sea, antes de que saliera el sol. Me dieron tenis para correr, botas de senderismo y dijeron: «Te acompañaremos hasta arriba y lo lograrás». Me acompañaron a la montaña más alta de Marruecos, de 1000 a 4200 metros. Por momentos pensé: me voy a caer aquí, esto no va a funcionar, pues sentí mareos y todo. Probablemente tuve una experiencia cercana a la muerte y después ya no tuve problemas para respirar ni nada similar. Y mis glóbulos rojos todavía estaban. Luego volví a Alemania y en vez de levantar 40 kilos en el gimnasio, de repente pude levantar 80. Y luego probablemente eliminé de alguna manera esa primera inyección, o más bien simplemente me reinventé un poco a pesar de la primera inyección. Esa es mi explicación. Aparte de que esa inyección, gracias a Dios, es como una ruleta rusa. Hace rato di el ejemplo, poner la bala y la pistola en la cabeza. De hecho, la gente hizo eso sin saberlo, pero en realidad jugaron a la ruleta rusa. Incluso Bill Gates se quejó alguna vez de que estas cosas salían de las fábricas sin tener la función que él deseaba. Porque probablemente más del 90% eran balas de fogueo. Claro, la bala de fogueo seguía siendo incómoda si explotaba en la piel o llegaba al músculo, pero no tenía ese ARNM estable en esas cantidades que eran necesarias para causar realmente problemas en el cuerpo. Porque estoy bastante seguro de que si fuera así, tendríamos muchísimas más muertes y una disminución mucho mayor en los nacimientos. Tal vez por eso estaba tan infeliz, no lo sé, pero por eso sonreí un poco, porque tuve mi primera gripe. Por esa época, no sé exactamente cuándo, tal vez en 2017 o 2018, pero mi esposa y yo estábamos justo, creo que la agarré en el vuelo a Hawái, y estábamos en Hawái. En realidad, estuve en la cama casi todos los días. No me sentía bien y aún así traté de moverme una y otra vez. Subimos a 4200 metros en el Mauna Kea y con mi gripe subía hasta allá y cada día me sentía mejor. Creo que siempre hay que exigirle un poco al cuerpo, sí, llevarlo al límite. Y curiosamente fue también a 4200 donde por primera vez superé mi gripe. Perfecto. Mencionaste las balas de fogueo, porque mi papá, por ejemplo, 5 de sus mejores amigos, todos fallecieron, sí, todos se vacunaron de alguna manera en Wuppertal. AstraZeneca, no sé qué ocurrió, todos murieron después. Y cuando veo a toda esa gente, tampoco tengo evidencia ni nada parecido, tampoco tengo cifras,
Pero tengo la sensación de que hay muchísimos más abortos espontáneos. Sí, personas que se pusieron ese refuerzo y el extra. De pronto, algunos niños presentan graves complicaciones o abortos espontáneos. Recientemente mi editor me contó que su hermano falleció repentinamente, aunque tenía 3 vacunas. Entonces, ¿crees que eso también tiene un poco que ver? O sea, todas esas complicaciones en el embarazo y todo eso. Sí, las cifras son claras. Y como ya dije, ya hablamos sobre el cerebro adoctrinado. Y eso también existe en versión en inglés. Yo lo traduje en ese entonces. Y para el prólogo en ese entonces en Estados Unidos lo escribió Naomi Wolf. Naomi Wolf logró que los archivos de Pfizer se hicieran públicos. Pfizer planeaba publicar los datos de los estudios clínicos gradualmente. Calculé que tomaría 80 años para que todos estuvieran disponibles. Un tribunal de Texas dijo entonces que debía ser más rápido. Y entonces se formó todo un grupo de científicos que ahora están analizando esos datos. Y Naomi Wolf es prácticamente, por así decirlo, la portavoz, o sea, la mujer que da a conocer al público esta información que se va generando constantemente. Y ella también, eso también lo anoté en mi libro, y eso fue antes de que la conociera y de que ella escribiera el prólogo más tarde. Y luego noté que esta inyección de ácido ribonucleico M, en realidad hay que decir mod ácido ribonucleico M o mod ácido ribonucleico, porque es ácido ribonucleico modificado, no es realmente ácido ribonucleico M. Esta se descompone relativamente rápido en el cuerpo, por eso la modificaron con pseudouridina para que sea más duradera, y eso genera muchos otros problemas en el cuerpo. En ese momento ella escribió que era un ataque total contra la reproducción humana, esas fueron sus palabras. Basándose en los datos que obtuvo de los ensayos clínicos de Pfizer en los pacientes, es decir, en la población, vacunaron a 40.000 personas y contaron con grupos de control. Ahora, eliminaban rápido los grupos de control y los vacunaban porque decían que era poco ético no hacerlo, así que el grupo de control desapareció. Pero luego se analizaron los datos en detalle y en ese momento ya se dieron cuenta de que ocurrían abortos espontáneos y cosas así. Y también sabemos que esa cosa es muy eficiente. Los receptores enzima convertidora de angiotensina 2 están muy presentes en los testículos, pero también se encuentran en grandes cantidades en los ovarios. Hay un tropismo, como se le llama, hacia estos órganos. Y sí, si se quiere reducir la humanidad en el sentido de un desarrollo de inteligencia artificial que de todas formas hace innecesarios a los humanos, entonces volveríamos al tema, por supuesto, es un ataque de 360 grados a la reproducción humana. Una manera también es un poco, si uno es sarcástico o malintencionado, por supuesto, también es un camino lógico desde su punto de vista, porque matar personas es algo desagradable, pero no dejar que las personas nazcan, eso es fácil. La Organización Mundial de la Salud también tiene historia. Ellos ya lo hicieron antes, disfrazado como vacuna contra el tétanos. Combinaron el toxoide tetánico, que es lo que se inyecta como antígeno, con la hormona del embarazo y con, creo que se llama gonadotropina coriónica humana, y lo combinaron de tal manera que las personas desarrollaron una respuesta autoinmune. Entonces, por un lado eras inmune contra el toxoide del tétanos, pero al mismo tiempo, porque te inyectaron una proteína propia en este complejo, desarrollaste una respuesta autoinmune contra tu propia hormona del embarazo. Eso lleva a abortos espontáneos o a la incapacidad de poder tener un nuevo embarazo, y eso lo hizo la Organización Mundial de la Salud así, nada más. Eso llamó la atención en ese entonces porque la campaña de vacunación se enfocó específicamente en niñas jóvenes. Algunos sacerdotes notaron eso en esa región, creo que en Kenia y también en Centroamérica. Él preguntó, ¿por qué vacunan solo a las niñas y no a los niños? Pero en los niños, por supuesto, no tenía sentido, en las niñas sí tenía sentido. Y entonces mandaron a analizar las muestras. Y el 50%, realmente fue un estudio clínico que se hizo en personas, en estas niñas, el 50% tenía esta gonadotropina coriónica humana en la muestra. Mijael, en Alemania somos muy afortunados de tener a un científico tan destacado como tú, porque te has involucrado mucho en este tema. Mencionaste a Drosten y Lauterbach, podríamos agregar a Strack-Zimmermann, entre otros. ¿Cómo se desarrolla una narrativa así? Ok, ahora tienen la oportunidad de presentarse como buenas personas, pueden pulir un poco su ego y van a recibir muchos aplausos.
Por ejemplo, hubo en tu caso también, hubo en tu caso algunas voces que te dijeron, oye Miguel, bájale un poco a todo esto. Aquí puedes obtener una cátedra en una universidad prestigiosa porque tienes el conocimiento. ¿O te atacaron de alguna manera o incluso llegaste a ser demonizado por los medios tradicionales? Todavía nada, de verdad, todavía nada. Una vez hice una entrevista. Tenía una conferencia preparada junto con Tom Lawson y Jonas Togel. Dimos una conferencia así en Hamburgo. Luego le preguntaron a una estación de radio si podía hacer un poco de publicidad para eso. Y todavía recuerdo bien cómo me hizo una entrevista para hacer publicidad de ese evento. Y luego la primera declaración fue, señor Niels, no confío en usted. Le pregunté por qué no, y ese fue el gancho para el video, porque le dije que, además del programa de radio, me diera el material. También lo grabamos en video. Pensé que así mi canal tendría publicidad extra para este evento. Ese también fue el gancho en la miniatura. Señor Niels, no confío en usted. Eso estuvo genial. La pregunta era... Cuando reviso Wikipedia, aún no hay suficiente información negativa sobre mí. Sí, o sea, la palabra charlatán o algo así, hay algunas falsedades ahí, como por ejemplo que solo publico divulgación científica. Citan alguna filósofa diciendo que yo solo digo tonterías sobre el Alzheimer, algo así. Pero sí, bueno, da igual, en todo caso no hay mucho negativo, y eso lo pone sospechoso. Y le dije que hay razones por las que quizá aún no me atacan tanto. Y esas 3 explicaciones no son tan buenas, de hecho se van poniendo cada vez peores para todos los que están escuchando ahora. Sí, la primera es, por supuesto, soy tan fundamentado, eso es solo mi ego y mi impulso de ego aquí. Mis declaraciones son tan sólidas que nadie me ataca, porque cada ataque generaría de inmediato una réplica, por así decirlo, que sería aún más el antinarrativo. Así que mejor lo dejan en paz. Sí, lo ignoran y no le prestan atención. También es una táctica que se puede usar. Y debido a que no hay muchas cosas negativas ahí, también soy sospechoso. La segunda posibilidad sería, por supuesto, que ya no importe en absoluto lo que yo diga, porque el desarrollo simplemente sigue avanzando en paralelo. Así es como veo también la comisión de investigación, mientras nosotros, por así decirlo, estamos moviendo las mesas en la cubierta delantera del Titanic. El gobierno federal ya nos está preparando el próximo iceberg. Entonces esa es la segunda variante. Y la tercera variante, que realmente es incómoda, se refiere a todas las discusiones que ya hemos tenido. La tercera variante es que si realmente llega a haber una disminución masiva de la población, una disminución masiva debido a todas estas medidas. Y estas medidas se van a volver cada vez más fuertes porque la Organización Mundial de la Salud va a impulsar de manera masiva este programa Disease X para sus inversionistas. Eso implica que ahora enfrentaremos obligaciones constantes de vacunarnos. Y siempre será sobre la base del ARNM, y eso será independiente. Ahí, creo yo, por ejemplo, al final es independiente de la proteína Spike. Incluso un ARNM contra otros virus, contra otros microorganismos, tendrá este problema de que genera un antígeno en el cuerpo. O sea, en las células, lo que las células presentan, y las células mismas se convierten en el punto de ataque del propio sistema inmunológico. Eso no puede salir bien. O sea, el ARNM es básicamente un sistema tóxico. Es decir, si ahora con estos programas de ARNM que van a aumentar de manera masiva, ya se ha anunciado que incluso todas las vacunas infantiles se van a cambiar a ARNM. O sea que todos los niños van a ser modificados genéticamente con ARNM. Es increíble lo que va a pasar aquí, si eso sucede, y la humanidad realmente se reduce de manera masiva. Y si uno toma de nuevo la perspectiva de quienes organizan todo esto, ¿qué tipo de personas quieren que queden? Sí, personas temerosas que están dispuestas a inyectarse ARNM porque todavía creen en el gobierno. ¿O serán personas que ya están despiertas que no se dejan manipular? Probablemente esos sean los que queden. Y si esos son los que quedan, entonces sí quiero... Y con ellos, por supuesto, quiero crear un nuevo, no sé, un hermoso nuevo mundo. No sé qué quieren crear o cómo se imaginan el futuro, pero se supone que esas personas deben estar despiertas. Y lo que hago ahora es intentar despertar a las personas. Entonces todos mis libros, todo mi trabajo sirven para volver a encender la luz en la mente de las personas.
Y esa es la tercera respuesta que di. Entonces, quizá ya estoy sirviendo a esas personas, por eso me dejan en paz. Estoy completamente convencido de que el hermoso mundo nuevo llegará sin duda, pero primero allá afuera todo se volverá muy autoritario, muy digital, toda esa arquitectura de seguridad digital que están implementando, toda esa biometría, los flujos de pago que se unifican, las redes sociales y todo eso, la eliminación del dinero en efectivo. ¿Eso también te da un poco de miedo o piensas que, bueno, es el siguiente paso automático? Tras adoctrinar y agotar la mente, la dictadura digital reforzará esa distopía, como mencionaste al inicio. Sí, la voy a consolidar completamente. La verdad, me da un miedo brutal. Sí, bueno, yo lo manejo tratando de ignorarlo en gran medida y, por supuesto, informando al respecto. Pero antes de que no empecemos a cambiar completamente nuestra forma de pensar como sociedad, entonces, si a la mayoría de nuestra sociedad no se le prende el foco allá arriba relativamente pronto, todo eso va a pasar. Porque sí, todas las leyes se están formulando y todo va a avanzar cada vez más rápido. Y sí, el patio de juegos, sí, eso fue un poco de Denglish, donde todo eso ya se está practicando, siempre es China. En China desarrollaron el arma biológica, la liberaron y observaron los resultados. Y luego, aunque podría argumentar que podría haberse creado en cualquier parte del mundo solo como un comentario al margen. El lugar donde se libera no tiene nada que ver con que también tuviera que haberse creado allí. Era una buena historia, solo así se puede decir que fue un accidente de laboratorio, sí, pero todos sabemos que con seguridad no lo fue, porque el programa DC6 no puede funcionar si solo espero que ocurran casualidades. Si no tengo un modelo de negocio que se base en que se generen pandemias constantemente, donde pequeñas empresas biotecnológicas se vuelven multimillonarias, hago negocios internos, obtengo ganancias y logro ese factor de 35. Eso no funciona por casualidad. Y sí, y por eso tampoco creo en la casualidad. Por cierto, tal vez como una anécdota breve al respecto. Hace poco hice una entrevista con Gerald Hauser, también está en mi canal y tuvo muy buena recepción. Se trataba de que la Unión Europea tenía su propio simulacro en ese entonces, en 2019, para prepararse para la pandemia, y se llamaba Blue Orchid. Él lo descubrió en ese entonces y él es, bueno, Gerald Hauser es un diputado europeo de Austria. Después lo visité en Estrasburgo y frente al Parlamento le hice una entrevista sobre Blue Orchid. Además mencioné que todo esto fue planeado y que precisamente esa secuencia, que con una probabilidad extremadamente baja podría haberse originado en la naturaleza, es decir, ese sitio de escisión de flúor, en realidad proviene de una patente de Moderna. MOD ácido ribonucleico. Eso significa Moderna MOD ácido ribonucleico. El ácido ribonucleico modificado ya está en el nombre de esta empresa y esa secuencia de Moderna fue clonada ahí. Y entonces hablé sobre cómo el jefe de Moderna ya en 2019 sabía que iba a haber una pandemia, cuando debía aumentar su producción por un factor de 10.000. Y él cuenta eso en una reunión del Foro Económico Mundial, se ven las insignias del Foro Económico Mundial en el fondo y lo cuenta en una charla amena con algunas otras personas. Entonces el jefe de Moderna cuenta cómo en 2019, y yo lo traduje mal, pero también ya había informado a mis oyentes y espectadores en ese momento, habla un inglés tan maldito que tengo que poner algunas palabras suyas entre paréntesis porque no sé realmente qué dijo. Y por un momento pensé que él decía: en el after hours, o sea, en las horas ya tarde, fui a visitar a mi jefe de producción en la fábrica o en la planta y le pregunté: ¿qué te parecería si el próximo año tuviéramos que aumentar la producción de 100.000, lo que sea, por año a más de 1.000 millones de dosis de vacunas? Eso es un factor de 10.000. Y él dijo: ¿cómo puede ser eso? Y él dice: sí, sé que va a haber una pandemia, pero no era after hours, era after Davos. Y después de que lo volví a escuchar, lo entendí. O sea, los oyentes lo escucharon y me escribieron: señor Niels, no es after hours, es after Davos. Escúchelo de nuevo con atención. Luego lo escuché 100 veces, es claramente after Davos. Eso significa que en Davos ya sabían en 2019 que en 2020 iban a haber una pandemia donde Moderna, con sus productos, tendría que producir miles de millones de dosis. Y luego lo contó muy orgulloso en esa
en esa entrevista del Foro Económico Mundial, recordando cómo recibió esa bola de cristal en Davos, donde se llevó a cabo el Foro Económico Mundial, es realmente sorprendente. Y luego es así, pero entonces hay que considerar el laboratorio. Ya hablamos de eso en detalle hace un momento. Se trataba de que tenía que venir de la naturaleza, no de un laboratorio. Desde el punto de vista de que nadie se inyectaría un arma biológica o que nadie apoyaría a la Organización Mundial de la Salud si supiera que todo esto es una estrategia de inversión. Por eso no debían hacerse públicas. Por eso tenía sentido liberarlo en Wuhan, quizá en un mercado de mariscos. Así se puede decir. Tal vez, cuando ya no se pueda evitar, salió de un laboratorio chino. Entonces, ya sabes, los chinos malos son los responsables. Por ejemplo, pude deducir de correos electrónicos desclasificados que la única razón por la que no se presionó más a los chinos para que admitieran que salió del laboratorio de Wuhan. Eso viene de círculos estadounidenses que estuvieron involucrados en eso. El principal temor que tenían, y está escrito literalmente en el correo electrónico, ¿no queremos preguntarles a los chinos lo que no responderíamos nosotros mismos? Es fuerte lo que mencionas. Hace un año hablé con Maximilian Krah y siempre me lo pregunté. Gaza allá afuera es algo abstracto, Ucrania es abstracto, pero el coronavirus sí afectó directamente la vida de muchísimas personas. Por eso hay muchísimas personas allá afuera que todavía sienten que la política no los toma en cuenta. Y siempre me he preguntado por qué no hay ningún político allá afuera que simplemente se pare frente a la cámara y diga exactamente eso. Nos equivocamos, todos sabemos que no fue coincidencia, parecía que afuera había un guión y ellos lo quieren. Y entonces la respuesta de Maximilian Krah fue: Simo, no pueden admitirlo. Cuando lo admitan, todo el castillo de naipes se derrumba. Y entonces, de repente, se pone en duda el coronavirus, o se pone en duda toda la historia del clima, todas las guerras que están ocurriendo allá afuera se ponen en duda, y por eso simplemente siguen con la mentira, porque asumen que la gente de todos modos será mantenida en ese estado de shock con aún más miedo, y entonces ya ni cuestionan la narrativa anterior. Sí, ya no hay tiempo, cada vez nos presionan más y más. Tenemos como lo digo, vivimos en una era de pandemias con múltiples crisis. Ya lo expliqué en el cerebro indoctrinado, ahí está. Cada año el Foro Económico Mundial entrega un informe sobre todo lo que se avecina para la humanidad, donde hay focos de crisis por todas partes. Y estas crisis constantes que son tan masivas, que cambian la vida, desde el apagón, pasando por la próxima ola de infecciones, la inteligencia artificial que nos quita todos los trabajos hasta que de repente ya no tenemos agua, la catástrofe climática y luego todas las guerras por fronteras sin sentido. Todo eso nos mantendrá tan ocupados que nunca tendremos tiempo para procesarlo o reflexionar sobre ello. También la comisión de investigación, por ejemplo. Quiero decir, el objetivo para 2027 es que en algún momento exista un documento escrito. En 2027, la inteligencia artificial habrá multiplicado su capacidad por 1000. Y las preguntas que habrá que responder entonces seguramente no serán cómo surgió el COVID. El mundo ya habrá avanzado más para entonces. Eso significa que simplemente están ganando tiempo. Y quienes están ganando tiempo son precisamente los gigantes tecnológicos, que por supuesto todavía esperan que el genio que liberaron de la botella con la inteligencia artificial todavía puedan controlarlo. Por supuesto, eso es una ilusión, de eso estoy bastante seguro. Pero sería otra conversación que tal vez deberíamos tener cuando también esté Laura presente. Pero vamos a centrar un momento en eso porque creo que ahora hemos hecho una muy buena conexión. Eso es crecimiento exponencial, no lineal. Sam Altman, director ejecutivo de ChatGPT, dijo que ChatGPT crece 300% anual. Este año es un factor de 4, luego 16, después 64 y en 5 años llega a 1056. Vi un estudio de resonancia magnética que indica que el cerebro limita su creatividad un 80% por usar ChatGPT e inteligencia artificial. Ahora mencionas cerebro adoctrinado, coronavirus. Todo eso es una agenda muy global que está ocurriendo allá afuera. Estamos en algún punto en el cenit tecnológico. Siento que afuera hay gallinas asustadas, o mejor dicho, una sociedad sin Dios. Ahora dijiste que estamos siendo llevados conscientemente hacia eso, porque de alguna manera es distópico, y la sociedad debe ser diezmada. Danos esperanza. Hablamos de 3 a 5 años o de 50 años. ¿Cómo imaginar eso antes de que hay muchas personas viéndonos y dicen que preferirían enterrarse vivos ahora? Eso ya no lo quiero vivir, lo leo seguido en los comentarios. Sí, gracias a Dios, en 3 años ya no estaré aquí o algo así.
Pero ¿de qué horizonte temporal estamos hablando? Sí, ese es el problema con el crecimiento exponencial. Ahora va a ir todo muy, muy rápido. Siempre se menciona la Agenda 2030 en todo. Y hace 20 años ya leí libros de Ray Kurzweil, quien fue varias veces asesor presidencial, es un especialista en inteligencia artificial. Creo que también fue uno de los primeros en desarrollar estos sistemas de lenguaje basados en la capacidad de aprendizaje de redes neuronales. Mientras tanto, él es uno de los principales científicos de Google, en particular por el transhumanismo en el sentido extremo, es decir, realmente la conservación de nuestra conciencia, sea lo que sea que eso signifique. Así que él realmente sueña con eso. Y uno de sus libros se llama Vive lo suficiente para vivir para siempre. Sí, eso significa que si logras pasar esta fase exponencial que aún está por venir, tienes la oportunidad, si eres multimillonario, de vivir realmente para siempre. Él persigue ese sueño. Como mencioné, asesora a presidentes. Él es uno de los gigantes tecnológicos por excelencia. En Google es uno de los principales científicos en este campo del transhumanismo extremo. Es decir, dejar atrás al ser humano prácticamente. Diría que es posthumanismo. Y en ese entonces también lo leí intensamente porque quería escribir un libro que justamente, una novela de ciencia ficción basada en hechos reales que combinara esos hechos con mis conocimientos neurobiológicos. ¿Cómo uno puede imaginarse algo así? ¿Cómo se puede conservar el cerebro, por así decirlo, en una red neuronal? Y en ese entonces ya, hace 15 o 20 años, ya me daba cuenta de que eso al final realmente es poshumanismo. Y en ese entonces incluso empecé el libro citando el manifiesto transhumanista en la primera página. ¿Eso existe? Escrito por transhumanistas sobre por qué el transhumanismo es una religión maravillosa. Y luego simplemente hice que una inteligencia artificial inventara una declaración posthumanista sobre por qué ya no se necesita a los humanos. Sí, bueno, y ese también es el final de la novela. Muy distópico, pero en ese entonces lo pensé como una locura, como una llamada de atención. Sin embargo, nunca terminé el libro porque luego me ocupé más del problema del Alzheimer. Porque aún más importante que solo señalar resultados distópicos es volver a capacitar a las personas a través de información sobre cómo pueden proteger su cerebro, para así formar un contrapeso a este desarrollo. Esa es también la respuesta a la pregunta. Es una distopía planeada para nosotros, donde ya no se necesita a las personas. Según Harari, debemos hacer algo con las personas inútiles, sino que podemos establecer nuestra utilidad conectándonos entre nosotros. Pero eso solo funciona si despertamos muy, muy rápido. Despertar muy rápido y entender en qué tipo de mundo queremos vivir realmente. Y luego elegir gobiernos que se aseguren de que este desarrollo distópico sea analizado a fondo, ya sea en un manifiesto o en una moratoria, que se investigue a fondo, revise. ¿A dónde queremos ir? ¿Tiene sentido que estas tecnologías sigan avanzando? Incluso Musk en su momento pidió que hiciéramos una moratoria para la inteligencia artificial. Si eso solo fue una jugada para que él pudiera desarrollar su propia empresa más rápido con Neuralink y todo lo que planea, creo que tenemos que volver a encontrarnos a nosotros mismos y no solo tener la esperanza de que, bueno, mi mente no la van a conseguir. Sí, tengo que decir que eso va a ser muy, muy peligroso. Siempre que veo a personas que tienen esos audífonos en los oídos y están mirando su celular al mismo tiempo, ya existen patentes de Google para eso, con las que prácticamente ya se puede leer el cerebro. Así que las ondas cerebrales pueden ser registradas de esa manera. También a través de los relojes, estos dispositivos portátiles, se puede determinar prácticamente qué ondas cerebrales están activas en ese momento. ¿Se actúa simpática o parasimpáticamente? Eso significa que si un psicópata ve, por ejemplo, cómo alguien es masacrado en un video, eso le genera ondas cerebrales completamente diferentes a las de una persona empática. Y eso significa que ya puedo crear un perfil psicológico de una persona, solo seleccionando las ondas cerebrales o los efectos de mis ondas cerebrales en el cuerpo a través de dispositivos portátiles, mediante el control de los músculos y correlacionándolo con lo que la persona está viendo en ese momento. Y eso es una intervención directa en nuestro cerebro. Y eso va a suceder, y entonces casi se podría castigar a las personas por crímenes de pensamiento. Es decir,
si no siento lo que se supone que debo sentir cuando veo una imagen determinada. Ya se celebra en China. Entonces, los conductores de tren llevan eso en la cabeza para saber si están despiertos. ¿Qué ondas cerebrales están activas ahora? ¿Está totalmente alerta o por quedarse dormido? Pero de hecho, si al mismo tiempo se muestra una imagen del gran líder y las ondas cerebrales dicen «él no me gusta», entonces por fuera puedes sonreír y decir «ah, genial, me gusta mi líder». El cerebro lo engaña, lo traiciona. Sí, correcto. Esa teoría la escuché de Harari, pero ¿hablamos de 3 a 5 años o crees que serán unos 20? Todo eso ya está sucediendo ahora. Todo eso ya está sucediendo ahora. Todo esto ocurre ahora, en paralelo, y crece exponencialmente. Y lo exponencial, la mayoría de la gente no lo entiende, incluso las personas que apoyan mucho la inteligencia artificial y la encuentran increíble, porque lo exponencial es algo abstracto. El ser humano, leí un libro entero solo sobre el tema de la infinitud. No podemos imaginarnos el infinito, pero el crecimiento exponencial se acerca mucho al concepto de infinito, o sea, algo que no podemos imaginar. Porque, y ahí está el viejo ejemplo del tablero de ajedrez con el grano de arroz. Probablemente conoces la historia donde un jugador de ajedrez en la India, creo, estaba frente a su Maharaja, quien quiera que fuera, jugando ajedrez. Era el mejor jugador de ajedrez del país. Y el Maharaja lo reta y le pregunta, si me ganas, ¿qué quieres como premio? Él dice, solo quiero un grano de arroz en la primera casilla y el doble en la segunda, y otra vez el doble en la siguiente casilla. Y si llenas este tablero, o sea, el tablero de ajedrez con granos de arroz, entonces estaré satisfecho. No quiero más como recompensa. El Maharaja no imaginó el crecimiento exponencial. Esa fue la última cosecha de arroz en ese campo, no sé, para 100 años de la humanidad. Tanto arroz cabe en este campo y son solo 64 campos. Y eso significa que si duplicas a partir de cierto punto, así es como se ve. 2, 4, 8, 16, aún se ven fácilmente. Son pocos granos de arroz. En la casilla 30 y 40 sube exponencialmente, o sea, desde el principio sube exponencialmente. Pero de repente los números se vuelven increíblemente grandes y en algún momento te acercas al infinito. Y eso es lo que Ray Kurzweil ya describió muy, muy temprano. Uno de sus primeros libros fue La singularidad está cerca. Hace 20 años leí ese libro y él ya mencionaba que en 2025 ese sería el número. En 2025 un reloj de bolsillo será más inteligente que su dueño y en 2030 será más inteligente que toda la humanidad. Y entonces los filósofos dirán, sí, pero el reloj de bolsillo no siente como una persona. Y yo digo, bueno, eso es completamente irrelevante porque actualmente dominamos a las gallinas y las sacrificamos en enormes granjas. Y la gallina tampoco pensó, quien me hace esto no siente como gallina. Sí, o sea, es irrelevante lo que sienta la inteligencia artificial para nuestro futuro. Al contrario, si sintiera como una persona empática, entonces sí nos daría otra oportunidad. Pero precisamente porque no siente como una persona, veo ahí un peligro enorme. Hoy realmente hemos esbozado muchísimas distopías allá afuera. Si debemos corregir el rumbo. Ahora tenemos que enderezar el rumbo. Está bien, el 70% de los alemanes se siente agotado, tiene confusión mental, está sobreestimulado y así sucesivamente. Hoy identificamos en general a qué podría deberse esto. ¿Cómo pueden sacar primero esa toxina de su cuerpo de manera muy pragmática? Lo que diré ahora no es solo para quienes tienen toxinas, ya que todos tenemos sustancias tóxicas. Todos tenemos que hacer una desintoxicación. Todos vivimos en un mundo donde estamos expuestos a partículas finas, microplásticos, lo que sea, que afectan nuestro cuerpo. Tenemos que, sí, estimular nuestro metabolismo por un lado y asegurarnos de que ese metabolismo estimulado ayude a eliminar mejor las toxinas. Y una palabra mágica en ese contexto es la autofagia. O sea, eso significa literalmente comerse a uno mismo. Es un mecanismo antiviral, probablemente el mecanismo celular más antiguo que existe. Existía, como lo demostré en mi libro La conspiración del litio, hace ya 4.200 millones de años, millones de años, o sea, desde el inicio de toda la vida celular. Último ancestro común universal, el último ancestro común universal de toda la vida en la Tierra, no solo de los humanos. Cada planta aquí sí tiene este sistema, incluso las bacterias lo tienen. Y este sistema se encarga de que todo lo que ya no funciona en el cuerpo sea reciclado.
Tampoco se debe exagerar con la autofagia, de lo contrario también se descompone lo que está sano. Pero es un mecanismo regulado, y este mecanismo, como muestro, es regulado, entre otras cosas, por el litio. Aquí en Europa vivimos con deficiencia de litio, ¿no? Con enormes consecuencias, ¿no? Siendo una de las causas del Alzheimer. Porque las células nerviosas tienen que resistir toda la vida, ya que son únicas en nuestro cuerpo. Y como contraste, mencionaría, por ejemplo, una célula hepática. Una célula hepática absorbe muchas toxinas, pero no necesita reciclar sus orgánulos celulares de manera tan extrema, porque toda la célula se recicla, ya que constantemente se generan nuevas células hepáticas. Eso se usó en la mitología griega. Ahí creo que fue Prometeo quien fue encadenado a la roca. El águila o el buitre venía repetidamente y le devoraba el hígado como castigo. Eso solo es posible porque el hígado siempre vuelve a crecer. El cerebro puede regenerarse, el hipocampo crece y genera nuevas células. Todas las demás células del cuerpo y cerebrales están conectadas con otras células cerebrales, en parte por más de 10.000 sinapsis. Esa suma de sinapsis forma nuestro yo. Cuando reinicio mi cerebro por la mañana me pregunto, ¿quién soy realmente para volver a la vida después de dormir? Y este reinicio funciona, en principio, al activar estas sinapsis, al poner en marcha estas sinapsis. Y si ahora estas sinapsis, si se dañan, pierdo mi identidad. Eso es Alzheimer. Y por eso las células nerviosas no pueden ser reemplazadas, tienen que mantenerse durante toda la vida, porque estas conexiones, esta red con todas las demás células nerviosas, es fundamental para conservar nuestra identidad. Por eso las células nerviosas deben reciclar muy bien. Eso significa que el motor, como en un auto clásico, debe ser renovado constantemente, pero la forma exterior del auto clásico, es decir, la conexión con todos los demás, en este caso con todas las demás células cerebrales, debe mantenerse. Y por eso el reciclaje es tan importante. Por eso la falta de litio se asocia a mayor riesgo de Alzheimer. Pero esta autofagia también es el primer mecanismo que asegura que el material extraño dentro de una célula sea destruido. Por eso es un mecanismo antiviral de anticuerpos muy potente. Eso significa que cuando un virus entra en una célula y básicamente quiere tomar el control del aparato genético de toda la fábrica de la célula para que solo se produzca el virus, este mecanismo de autofagia puede destruir el virus. Ok, ¿eso significa que la gente debería ayunar más? El ayuno es una opción. Por eso he hecho un estilo de vida completamente natural, es el 16-8. Eso es lo que siempre postulo, tal vez incluso 24. Simplemente no comer durante la mayor parte del día. Lo mejor es saltarse el desayuno y luego aguantar el mayor tiempo posible. Eso es un efecto de entrenamiento, porque si no estás acostumbrado, naturalmente tienes hambre en la mañana. Pero cuando después de unos días, después de unas semanas, estos programas genéticos se reactivan, los cuales están latentes en cada célula, entonces puedes ayunar cada vez por más tiempo. Y justamente este ayuno hace que se liberen cuerpos cetónicos, es decir, los productos de descomposición de los ácidos grasos en el hígado. Y los cuerpos cetónicos son dos cosas. A. Activadores de la autofagia, un supercombustible para el cerebro, independiente de la insulina, como el azúcar. Y al mismo tiempo, curiosamente, un activador máximo de la neurogénesis en el hipocampo, es decir, nuestro hipocampo incluso crece bajo condiciones de ayuno. Y este ayuno también puede ser activado por el litio. Entonces, la deficiencia de litio inhibe la autofagia, pero el litio, en principio, activa la autofagia. Y por eso también es mi recomendación, además de un estilo de vida adecuado, ayuno, más movimiento, ejercicio, asegurarse de que no falten nutrientes esenciales. La interacción social. Todo lo que uno necesita lo describo también muy detalladamente en mi libro El complot del litio, en el sentido de que esto también será la base para una nueva medicina del futuro, es decir, una medicina preventiva. Pero lo esencial es que se active la autofagia, y esta autofagia, por un lado, se encarga de la degradación de las proteínas Spike, y un segundo componente, una segunda llamada molécula objetivo del litio, es la llamada glicógeno sintasa quinasa 3. Y glicógeno sintasa quinasa 3 probablemente sea el regulador central y más importante de todos los procesos biológicos en nuestro cuerpo. Un proceso importante que regula es la reacción inflamatoria, y esta es inhibida por el litio.
Y parte de la problemática que resumimos bajo el término niebla mental es precisamente esta inflamación, la neuroinflamación que las personas experimentan, prácticamente como si fuera una enfermedad. Se sienten constantemente enfermos y esta neuroinflamación crónica se puede interrumpir con litio. Sobre el litio sé que eres el dios del tema y escribiste ese bestseller. Lo tomé hace poco, tuve unas pesadillas terribles y lo dejé de tomar. Desde hace 10 años no tenía esas pesadillas. Sí, ¿Eso es normal? bien por ti, diría yo, bien por ti, porque sí, yo también lo he notado en mí mismo. Siempre me lo dicen. Investigué el asunto a fondo y también lo describí detalladamente en el libro. Y lo que hace el litio, a través de glicógeno sintasa quinasa, 3 por cierto, es una mejor regulación del llamado ritmo circadiano, es decir, el ajuste entre el día y la noche. Eso significa que con litio la noche es más noche y el día es más día. Lo que significa que también duermo más profundo, porque en la noche uno duerme. Es un proceso muy importante también para mantener intacto el hipocampo. El hipocampo requiere del sueño. De hecho, creo que dormimos precisamente por tener un hipocampo, porque ahí suceden las cosas esenciales que mantienen el hipocampo y nuestro centro de memoria autobiográfica hasta la vejez. La falta o trastornos del sueño aumentan el riesgo de Alzheimer. Pero ahora, volvamos. Este sueño profundo mejorado asegura que la información, es decir, en las primeras fases de sueño profundo de la noche, que se llaman sueño de ondas lentas debido a las ondas cerebrales. Ondas lentas, slow waves. Ahí es donde se carga la información que guardé en el hipocampo durante el día, en lo que llamo el disco duro neocortical. En la segunda fase de sueño profundo, que es un sueño profundo paradójico, también se le llama movimiento ocular rápido, por eso también se le llama paradójico. En sueño profundo, los ojos y el cuerpo se mueven levemente. Lo que ocurre es, seguimos con los ojos un sueño virtual, es decir, ese mundo virtual que se desarrolla en nuestro cerebro, en los sueños. Sin embargo, solo sabemos que estamos soñando cuando despertamos. Solo entonces se reactiva el hipocampo y registra lo que ocurrió en el cerebro durante los últimos segundos o minutos. Por eso solo recordamos el final de un sueño, nunca cómo empezó, ya que el hipocampo aún dormía. Si duermo más profundo, también sueño más intenso, lo que significa que la conexión, para eso sirven los sueños, para que el contenido almacenado en el hipocampo, la experiencia del día anterior, ahora se conecte con contenidos anteriores, recuerdos anteriores, y por eso despertamos un poco más sabios al día siguiente. Y cuanto más y más intensamente ocurre esta conexión, porque duermo más profundamente, entonces también es más probable que estos sueños profundos sean, por supuesto, pesadillas. Porque sí, como una persona me escribió una vez, una lectora me escribió, señor Nils, desde que tomo litio sueño más profundo e intenso, justo como me contaste. Pero luego ella añadió una frase muy bonita que también incluí en el libro. Por fin alguien allá arriba está poniendo orden. Por eso solo digo que las pesadillas estarán prohibidas cuando todo esté en orden allá arriba. ¡Wow! Eso fue realmente... Me puso la piel de gallina y lo describiste súper bien. Podría seguir hablando contigo durante horas. Nunca había tenido a un científico tan destacado en la mesa. Es realmente muy, muy impresionante todo lo que sabes sobre tantos campos diferentes. Para terminar, tengo aquí una pequeña ronda rápida para ti. Respuestas honestas e instintivas sin pensarlo mucho. Ok, ahora se necesita el sistema 1. Ok, tengo que tener mucho cuidado porque en realidad me gusta pensar cuando me preguntan algo. Ok. ¿A quién elegirías para estar en una isla desierta? ¿Karl Lauterbach o Benjamín Netanyahu? Dios mío, eso es una pregunta capciosa, ¿verdad? Hay muchas formas de responder eso. Ya recibí respuestas muy creativas. ¿De verdad? No tengo idea cómo se dice en inglés. Entre la espada y la pared o algo así. No creo que no hay una buena respuesta. Esa es realmente una pregunta capciosa. ¿Quién te conoce mejor, tu esposa o ChatGPT? Mi esposa, sin duda, porque con ChatGPT me comunico mucho menos. ¿Qué es más curativo, comer sano o tener buena salud mental? Ambas cosas no se pueden separar. ¿Qué enferma más, el azúcar o la política? Definitivamente la política. ¿La enfermedad enemiga o maestra?
un maestro absoluto. Solo reflexionamos cuando algo sale mal. En la última pregunta, ¿puedes ampliar tu respuesta? Si pudieras decirle algo a tu versión de 20 años hoy, ¿qué sería? Sí, le recomendaría leer mi libro La Estrategia Matusalén. Tal vez en 2 o 3 frases para quienes no lo han leído. Sí, porque ahí está lo que tuve que aprender con mucho esfuerzo en los últimos 15 años. Una ambición que yo tenía, por ejemplo, cuando tenía 20 años, era participar alguna vez en los Juegos Olímpicos como corredor de maratón. Corrí maratones con bastante éxito, pero me enfermaba cada 4 a 6 semanas. Sí, se me cayó el cabello, en ese tiempo fue durante la carrera de medicina. Y ahora, viéndolo en retrospectiva, sé que no presté ninguna atención a los micronutrientes. No tenía ni idea de que el entrenamiento es importante para mejorar el rendimiento, pero que la recuperación es al menos igual de importante. Sí, eso significa que incluso las razones por las que lo hice quizás eran equivocadas, por lo que también trabajé con una ambición completamente errónea. Eso significa que no quiero volver a la época en la que tenía 20 años, porque sé todo lo que hice mal en ese entonces, y lo difícil que era mi vida y lo mucho más fácil que fue cuando tuve la comprensión que luego plasmé en mi primer libro, precisamente La Estrategia de Matusalén. Así que si pudiera hacer un viaje en el tiempo, le daría este libro a mi yo del pasado. Eso es muy fuerte. Miguel, necesito tomarme un momento para asimilar esta conversación. Definitivamente, lo que acabamos de hacer aquí fue un espectáculo de fuegos artificiales neuronales. Me parece increíble que no te hayas mostrado como un buen samaritano en años, sino que realmente seas una buena persona. Eso lo he notado repetidamente en nuestras conversaciones. No intentas sumarte a la primera narrativa que aparece solo para inflar tu ego y recibir aplausos del lado equivocado. Eres realmente una buena persona, realmente intentas tender esos puentes allá afuera, intentas de alguna manera hacer del mundo un lugar mejor. Y por eso, sí, primero que nada, muchas gracias. Y espero con ansias tu próximo libro, que saldrá pronto y probablemente será un bestseller de nuevo en pocos días. Me alegra que estés en Berlín, te deseo lo mejor a ti y a tu familia. Bueno, el último comentario casi me hizo sonrojar un poco, pero solo puedo devolverte el cumplido, si así lo puedo llamar. Así que muchísimas gracias por tu trabajo y muchas gracias por habernos permitido estar aquí juntos por primera vez en 3D. Gracias.